cono y sus secciones planas. Partes del cono. Primero conoceremos las partes del cono: cúspide, altura, radio, base y generatriz. En este caso la base es una circunferencia y la generatriz, bueno, tiene ese nombre puesto que es la que genera el cono. Secciones planas de un cono. Al trazar un plano que intersecta el cono podemos obtener diferentes secciones planas que se representarán de la siguiente manera. Tenemos un corte paralelo a la base, lo que me va a generar una circunferencia o en tal caso un círculo, dependiendo de si el cono es hueco o no. Tenemos también un corte transversal, que interseca el plano que contiene la base. Ojo, contiene a la base, no a la base. Es un plano que contiene la base. Por ejemplo, que yo tuviera el cono en un escritorio y realice el corte. Ese corte no va a tocar la base del cono, sino que va a tocar al escritorio. Tendríamos el caso en el que sí toque a la base. En ese caso se va a construir una parábola. Y en el caso de ser perpendicular a la base, o sea que se forme un ángulo de 90 con respecto al corte y la base, lo que vamos a obtener es una hipérbola. Gráficamente se vería como este dibujito que está aquí. Vean que por ejemplo, aquí el dibujo morado y el anaranjado se parecen mucho. Sin embargo, aquí se hace el recalque de que la hipérbola es un poquitito más abierta que la parábola y por ende no es tan curva, no representa la misma curvatura aquí que aquí, por ende. Ahora, para resolver problemas que involucren al plano como tal, nosotros vamos a utilizar las razones y el teorema de Pitágoras. Ese teorema de Pitágoras, bueno, ya lo hemos recalcado, se ve en noveno y en décimo cuando ustedes vieron la circunferencia, y también vamos a utilizar las razones, que es un tema que se ve en octavo. Entonces, dado ese cono que ustedes tienen ahí, nosotros vamos a realizar un corte paralelo a la base, y en ese momento, cuando se realiza el corte paralelo a la base, obtenemos un cono más pequeño. Por lo tanto, sigue teniendo altura, radio y generatriz. De tal forma que nosotros no vamos a trabajar con el cono como tal, sino que vamos a trabajar con estos dos, bueno, con este triangulito, que es el grande, el del cono grande, que tiene la altura, la generatriz y el radio. Y por otro lado tenemos dentro de ese triángulo un triángulo más pequeño, que es el que sale de este cono. ¿Ok? Por ende vamos a tener las mismas dimensiones, altura, generatriz y radio. Al utilizar razones, nosotros lo que vamos a hacer es, por ejemplo, cuando nosotros decimos, por tomar un ejemplo, que este triángulo es el triple de tamaño que este triángulo, lo que hacemos es que al dividir cada una de sus dimensiones correspondientes, por ejemplo, altura con altura, generatriz con generatriz y radio con radio, todas esas divisiones nos tienen que dar 3. ¿Por qué? Porque este triángulo grande es el triple de tamaño que el triángulo pequeño. ¿Okay? Por eso se llaman razones, porque nos tiene que dar la misma razón. Eso significa, por ejemplo, que vamos a obtener esa formuleta. En realidad la formuleta es lo único que yo estoy diciendo, nada más que lo estoy representando con las letras. ¿Qué fue lo que dije yo? Que vamos a dividir los lados de esto con sus respectivos lados de este otro triángulo, y eso nos tiene que dar el mismo resultado. Recordemos que las divisiones son fracciones. Ahora, nos podemos devolver, podemos dividir los pequeños entre los grandes y eso nos tiene que dar igual el mismo resultado. Por ejemplo, en el ejemplo que di del triple de tamaño, si este triángulo grande es el triple de tamaño que el triángulo pequeño, eso significa entonces que este triángulo pequeño es la tercera parte del triángulo grande. Por lo tanto, cuando yo divida h pequeña entre h mayúscula, g pequeña entre g mayúscula, radio pequeño entre radio mayor, eso nos va a dar un tercio. O sea que todas estas razones nos van a dar un tercio, que en decimales es 0,3. Ok, listo. Ahora vamos con un ejemplito. Perdón, se me olvidaba, la parte de la generatriz, ¿verdad? Es, bueno, la parte de Pitágoras, recordemos un poquito que si quiero encontrar la hipotenusa, que en este caso es el que se representa como generatriz, lo que voy a hacer es sumar aquí, ¿verdad? Utilizando la formulita,
utilizando los dos catetos que me están dando, y si lo que quiero encontrar es uno de los catetos, ya sea la altura o el radio en este caso, porque siempre van a ser altura o radio en el caso del cono, lo que voy a hacer es una resta, donde la generatriz siempre va a ir de primero. Ahora, en este momento yo hice la fórmula con las letras del triángulo pequeño, pero las puedo hacer con las letras del triángulo grande y no hay ningún problema, ¿verdad? Para que también representen de esa manera. Ahora sí, vamos con el ejemplo. Dice lo siguiente, si a un cono circular recto, cuya altura es de 24 centímetros y radio 18, se le realiza un corte paralelo a la base. Ojo, en este caso los problemas solo se realizan con los cortes paralelos a la base. A una altura de 15 centímetros de esta, o sea, 15 centímetros de la base, determine la generatriz del cono original y la generatriz del cono resultante después del corte. O sea, vamos a encontrar las dos generatrices, la generatriz mayor y la generatriz menor. Realizamos el cono como tal y a ese cono le vamos a ir poniendo las medidas que nos están informando. Por ejemplo, nos están diciendo que la altura del cono es 24. Lo puse en rojo para representar que es toda la línea roja que ustedes observan ahí. Que el radio mayor es 18. ¿Por qué radio mayor? Porque es el radio del cono original. Ahora, a este cono se le va a realizar un corte a 15 centímetros de la base. Ojo, a 15 centímetros de la base. O sea que yo voy a realizar el corte aquí y voy a medir 15 centímetros hasta la base. Ojo, ¿verdad? La base está aquí abajo, no vaya a estar aquí arriba. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo poner el 15 aquí que el 15 aquí. ¿Ok? Entonces tenemos que esa medida de abajo del cono pequeño va a ser 15 centímetros. Listo. A partir de ahí nosotros podemos aprovechar y ya podemos sacar el triángulo. Como por ejemplo, en este triángulo grande tenemos que la altura mayor es 24 y el radio mayor es 18 y por ende ya podríamos aplicar Pitágoras. ¿Por qué? Porque para encontrar la generatriz o para aplicar Pitágoras necesito tener al menos dos de los lados del triángulo. Ya tenemos dos lados, entonces aprovechemos y encontramos la generatriz mayor. Entonces, como quiero encontrar la generatriz, lo que vamos a hacer es una suma, ¿cierto? ¿De quién es? De este al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y eso nos está dando 30. O sea que ya encontramos la generatriz del triángulo grande. O sea, ya encontramos la generatriz del cono original. Ya hicimos medio problema. Ahora nos falta encontrar la generatriz del cono resultante. Para encontrar la generatriz del cono resultante, yo necesito colocar datos en esa parte. Ahora, no tenemos el radio pequeño, no tenemos la generatriz, que es lo que hay que encontrar, y tampoco tenemos la altura. Ahora, todo el mundo diría, bueno, la altura va a medir 15, pero no, porque lo que mide 15 es este pedacito de aquí abajo hasta el corte. Yo lo que necesito es del corte hasta la cúspide. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos cuánto mide toda la línea roja y tenemos cuánto mide la línea verde. Eso quiere decir que para encontrar cuánto mide h, lo único que vamos a hacer es una pequeña resta. De a la línea roja, que es 24, le vamos a quitar lo que mide la línea verde, que es 15. Y eso nos da como resultado 9. O sea, ya tenemos la altura. Sin embargo, aquí no podemos utilizar Pitágoras porque no tengo dos lados del triángulo. Entonces, no puedo utilizar Pitágoras para encontrar la generatriz porque me haría falta la medida de este radio. Entonces, si no puedo encontrar la medida por medio de Pitágoras, eso significa que debo encontrarla por otro método. Y aquí nada más se utilizan dos métodos. El método de Pitágoras o el método de razones. Entonces, como no podemos utilizar Pitágoras, vamos a utilizar razones. Las razones, que son las que están ahí en la formulita, vamos a utilizarlas correspondientemente. Obviamente, no vamos a utilizar las del radio, porque el radio en este caso no me interesa. No es que yo voy a utilizar las tres fracciones, yo voy a utilizar solo dos de esas tres fracciones. Lo que pasa es que cuando ya yo encuentre el radio, si se necesitara encontrar el radio, todas las divisiones me tienen que dar igual. Entonces, en este caso, yo nada más me voy a preocupar por utilizar las de la altura y utilizar las de la generatriz. Ya les digo por qué las de la altura. Resulta que en este triángulo, el único dato que yo tengo es la altura. Entonces, por fuerza, hay que utilizar esta fracción, porque es la que tengo los dos datos, tanto en el triángulo pequeño como en el triángulo grande. O sea, tengo las dos alturas. Y también voy a utilizar la generatriz porque es lo que yo quiero encontrar.
¿Por qué? Porque tengo que encontrar la generatriz pequeña, pero tengo la generatriz grande. Entonces, lo único que voy a hacer en esta parte es sustituir la h pequeña, que es 9, entre la h grande, que es 24, y eso me tiene que dar igual a la generatriz pequeña, que no sabemos quién es, lo vamos a encontrar, entre la generatriz grande, que ya me dio 30. Entonces, esto que está aquí, yo puedo utilizar Shift Calc, o lo que hago es, este 30 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, de tal forma que la generatriz, ya yo sé que va a ser 9 entre 24 por 30. Vean que lo único que hice fue pasar el 30 a multiplicar. Y eso nos da como resultado 45 cuartos, que es aproximadamente 11,25. Eso quiere decir que ya terminamos el ejercicio, puesto que ya sabemos que la generatriz mide 11,25. Entonces, la generatriz mayor o la generatriz del cono original mide 30 centímetros y la generatriz del cono resultante mide 11,25. Y hasta aquí terminamos el primer ejemplo. Vamos con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo dice lo siguiente. Dados los datos de la siguiente figura, determine la medida de la altura del cono resultante al realizarle un corte paralelo a la base al cono original. Esa es la figura que nosotros tenemos. A partir de ahí nos están dando datos. Recordemos que en el cono siempre debemos sacar dos triangulitos, ¿verdad? Esos son los dos triangulitos que vemos acá. ¿Qué datos nos están dando? Bueno, nos están diciendo que la altura mayor va a ser X. Por eso en el triángulo grande, esta medida mide X. Que el radio mayor es 16. Que la altura pequeña no la tenemos, que es H, y que el radio pequeño es 6. Esos son los únicos datos que me están dando. Vean que tampoco nos están dando a utilizar la generatriz, ni la generatriz mayor ni la generatriz menor. A partir de ahí yo podría aplicar razones, sin embargo en la operación tendría dos letras y esa no es la idea. La idea es tener siempre una de las letras. Resulta que esa altura que yo tengo ahí, esa h minúscula, yo la puedo convertir en algo que tenga que ver con x. De la misma manera que hicimos ahora, el hecho de que nosotros no tengamos la medida no significa que nosotros no podamos hacer una fórmula como tal. Recuerden que ahora el h, nosotros la h minúscula la encontramos tomando la altura mayor y quitándole esa línea verde que ustedes ven ahí. Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo, nada más que ya no vamos a poner solamente un número, porque x no representa un número, sino que vamos a poner x. Entonces, para encontrar h, x menos 13. Esa es la formulita. De tal manera que ya no vamos a utilizar la h minúscula, sino que ahora vamos a utilizar x menos 13. De tal forma, no puedo aplicar Pitágoras en ninguno de los dos triángulos porque no tengo la generatriz en ninguno de los dos. Pero sí puedo aplicar razones. Entonces las razones vamos a poner 6 sobre 16, o sea, radio pequeño entre radio grande, y eso va a ser igual a x menos 13 entre x, o sea, altura pequeña entre altura grande. Vean que es la misma idea. El 6 es la pequeña, el radio pequeño, 16 es el radio grande. Quiere decir que la otra fracción arriba va al pequeño y abajo va al grande. En este caso, x menos 13 es la altura pequeña y x va a ser la altura grande. Eso lo hacemos con Shift Calc, ¿verdad? Recordemos cómo meter la parte de Shift Calc en la calculadora y ya solo con eso ya podemos determinar el valor de X y eso nos va a dar 20,8. Dado que ya nos dio 20,8, ahí estamos encontrando la altura del triángulo original. Eso porque es la medida de X. Yo no estoy preguntando por la altura original, estoy preguntando por la altura del cono pequeño. Quiere decir que tengo que hacer esa pequeña formulita, ese x menos 13. Dado que ya x mide 20 menos 8, lo único que vamos a hacer es quitarle 13 y eso nos está dando como resultado 7,8. Por ende, ya terminamos el segundo ejemplo y hasta aquí llega